Bueno, en la clase pasada les había explicado de una forma bastante como arcaica o como al ojo de facilitarnos los cálculos para poder encontrar los exponentes de este número nuevo, ¿verdad? Al que le pusimos un nombre especial y que le llamamos i. Aparte de eso, hablamos sobre la suma y la resta de números que tienen i's y que no tienen i's. Entonces hoy vamos a hacer un par más de ejemplos para que nos quede como totalmente claro. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un número al que le llamo x y va a ser 4 más 2i? Tengo otro número al que le llamo y que va a ser 6 más, no sé, 8i. Tengo un número al que le voy a llamar z que va a ser 3i. Y tengo un número al que le voy a llamar j que va a ser nada más 5. Y entonces, si yo quisiera, por algún motivo, hacer operaciones entre esos números, como encontrar cuánto es x más y, digamos que es z menos y, hagamos z por j, hagamos z por x, podríamos hacer otras cosas como x partido y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, básicamente lo que queremos hacer es familiarizarnos con las cosas que ya conocemos, entonces definimos cuatro números y vamos a ver cómo los podemos operar entre ellos. Para eso, voy a pasar para la siguiente página para que nos quede más cómodo. Hagamos primero x más y. Y entonces, para realizar x más y, literalmente lo único que vamos a hacer es, en vez de x, vamos a escribir la ecuación que conocemos, que es equivalente, que serían estos dos números, y esto lo queremos sumar con y, que es lo mismo. Escribimos la ecuación de los números que son equivalentes, ¿no? Esto, o sea, en teoría, normalmente iría escrito así de forma horizontal, ¿no? Aquí, pero como no cabe, entonces lo estoy poniendo así. No, no se confunde, ¿verdad? Y normalmente se ponemos el más aquí solo para que no tengamos problema con los signos, ¿verdad? O sea, esto no puede, no, creo que no hay, no hay confusión con la anotación, ¿verdad? Creo que cualquier persona ha tenido algún problema de ese estilo cuando está trabajando en su cuaderno. Tenemos esto. Entonces, como nosotros queremos operar estos números, nos acordamos de la ley de los exponentes que vimos hace tiempo, ¿verdad? Y es que cuando tenemos números con exponentes distintos, no los podemos operar porque estamos diciendo cosas distintas, ¿sí? Es como querer armar, como decir oraciones con palabras en idiomas distintos y entonces lo que vamos a hacer es que las vamos a agrupar con las que sí tienen algún tipo de parecido. Y con ello, cuando nosotros sumemos, lo único que vamos a hacer es poder operar estos dos números y poder operar estos dos números. ¿Sí? Esto debería ser bastante claro para ustedes ahorita ya. Y si no, solamente piensen esto. Como aquí voy a tener una suma, ¿verdad? De cuatro números que se están sumando, los primeros dos los puedo sumar sin ningún problema. Ya, esto, sin ningún problema, me puede quedar 4 más 6 que es 10, y aquí puedo copiar el 2i y el 8i. Ahora bien, yo puedo utilizar factor común para factorizar la i en estos dos, y entonces aquí me va a quedar el resto, ¿verdad? Que no es el factor común. El factor común, si saco la i, de esto va a ser 8, porque cuando lo multiplique me da 8i, y del otro va a ser 2, porque cuando lo multiplique me da 2i. Entonces ya está súper obvio darse cuenta que el resultado va a ser 10 más 10i. Ya tenemos la respuesta de la primera operación. Y bueno, para las siguientes es de una forma casi que idéntica, entonces no voy a tomarme tanto tiempo en explicar qué es lo que estoy haciendo. Y tenemos esto. Vamos a agarrar cuánto vale z, que es 3i, y lo vamos a restar con y. Y nada más tengan cuidado que como tengo un signo negativo, tengo que colocar paréntesis para que todo lo que está adentro me quede negativo, ¿verdad? Bueno, por la ley de signos, esto me queda 3i menos 6 menos 8i, y entonces esto va a ser menos 6 menos 5i, ¿verdad?
El menos 6 no se opera con nada, y tengo 3 menos 8 menos 5. Pasa lo mismo con las demás. Si hago, por ejemplo, z por j, aquí tengo que recordar que cuando tengo las multiplicaciones, así como yo tengo x por y, ¿verdad? Sí lo puedo operar y literalmente esa es la respuesta, o x por x cuadrado. Esto sí lo puedo operar, ¿verdad? Por la forma en la que funcionan las leyes de los exponentes. Entonces, en este caso, si yo tengo z, que tiene este valor, y tengo j, que tiene este valor, que es un número que no tiene parte, y entonces su multiplicación va a ser sencilla, que nada más es, dejamos la i sin operarla y multiplicamos los otros números. Entonces, este es el resultado, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando tenemos división de números que no son imaginarios con números que son imaginarios, ¿verdad? Como en este caso. Creo que ahora vamos a empezar a ver algo un poco más interesante. Bueno, esto es una multiplicación. Déjenme ver una cosa. Lo que voy a hacer para que nos quede algo más interesante, si quieren, hagan esto ustedes de tarea para practicar. Multipliquen z por x. Y entonces nosotros vamos a hacer una operación bastante parecida que va a ser x partido z. Me parece que es más interesante. La otra es exactamente lo mismo que hicimos hace un ratito, entonces no tiene mucha gracia. Por eso lo que vamos a ver ahorita va a ser x partido z. Entonces, literalmente, ¿verdad? Es x, lo dividimos dentro de z, y entonces, ¿qué nos va a quedar? Por la forma en la que funcionan las fracciones, nosotros lo podemos escribir así, ¿verdad? 4 partido 3i más 2i partido 3i. Este está fácil de simplificar, porque pueden ver que estos se van. El único problema es la i que está abajo. Entonces, ¿cómo podemos simplificar este tipo de expresiones? Primero, nos vamos a deshacer de la i, y entonces nos va a quedar 2 tercios más 4 partido 3i. Esto ya es como decir una respuesta correcta. Lo único es que no es como una buena práctica, digamos, o no es como estandarizado que nosotros nos quedemos con unidades imaginarias en el denominador. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un proceso bastante parecido a lo que hicimos hace un par de semanas, a lo que le llamábamos racionalización. Y básicamente lo que nosotros queremos es que la parte de abajo no tenga i's, las queremos eliminar. Y entonces se nos va a ocurrir una forma, como decir, astuta, de ver cómo podemos eliminar esta i, aunque nos quede una expresión que sea siempre en la misma si la metemos en la calculadora, pero que se mire distinto. Básicamente, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que así como uno lo podemos escribir como 5 entre 5, ¿verdad? Uno también lo podemos escribir como i entre i. Y entonces, si yo tengo 4 tercios y le multiplico uno, esto es exactamente igual a 4 tercios y esto va a ser exactamente igual a 4 tercios por i entre i. Entonces, la única diferencia es que en lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? En nuestro problema, es que tenemos una i también en el denominador. De esta forma, lo que vamos a hacer, lo que les dije, ¿verdad? Multiplicamos astutamente el número uno, nos va a quedar 4 partido 3i, lo multiplicamos por i arriba, por i abajo, y entonces esto nos queda. El primer término al que no le hicimos nada, 4 por i, 4i. Y ahora, ¿qué pasa aquí abajo? Aquí abajo lo que tenemos es la multiplicación de 3 y de i por i. Pero nosotros sabemos que i por i es menos 1. Entonces, nos queda menos 3 en el denominador y el resultado final va a ser 2 tercios menos 4 i tercios. Se puede ver más bonito, lo podemos dejar como 2 menos 4i y todo esto partido 3. Esta respuesta se mira más bonita y si fuera como un examen de opción múltiple, lo usual es que lo más simplificado es la forma en la que les piden que contesten.
Y básicamente, ¿qué fue lo que aprendimos? Y es que podemos operar los números imaginarios de cualquier manera con los números reales, que son los que no tienen la i, nada más teniendo un poquito de cuidado y procurando que no nos quede ningún número, a eso se les llama imaginarios, ¿verdad? En el denominador. Solo tienen que estar arriba, no tienen que estar abajo. De esta forma. De la misma manera, solo que agregándole un poquito más de dificultad, podemos hacer la división entre x y y. Nada más copiamos x, ¿verdad? Y ahora en vez de dividirla por un número, la vamos a tener que dividir por este binomio. Y bueno, el procedimiento para resolver este tipo de problemas es exactamente el mismo que hacíamos antes cuando queríamos racionalizar una expresión. Y es que vamos a utilizar la, el caso de factorización de diferencia de cuadrados. Cuando nosotros tenemos a cuadrado menos b cuadrado, esto lo podemos ver como la suma o la multiplicación de a más b con a menos b. ¿Por qué? Porque cuando lo multiplicamos, esto me da a por a cuadrado, a por b, a b por a, menos ba, y b por b cuadrado negativo. Se van estos dos y entonces nos queda la igualdad. Si ahora a uno de estos le metemos un número, un número imaginario, por ejemplo, nosotros sabemos que aquí tenemos 6, ¿verdad? Aquí tenemos 8i, y entonces en el otro lado lo que vamos a colocar es literalmente la diferencia. O sea, 6 también, pero en vez de sumado, restado 8i. Esto lo que nos va a dar, va a ser 6 por 6, 36. 6 por 8 es 48. Y, sí, 6 por 8, ahí, a ver, vamos este, 6 por 8, 48i. Ahora, este por este, 6 por 8, 48i, pero negativo. Y este por este me da 8 por 8, 64. Más por menos, me da menos. Pero, como tenemos el i aquí también, entonces al final nos va a quedar positivo y 64. Este es como un caso, como decir, particular de la diferencia de cuadrados, ¿verdad? Solo que nos van a quedar los dos números positivos porque teníamos la, como decir, característica que teníamos una i multiplicada con una i. Entonces, i por i es i cuadrado. Y entonces, i cuadrado es igual a menos 1. Como aquí teníamos más por menos, el menos 1 se va con el menos 1 y se vuelve más. Exactamente este proceso es el que vamos a utilizar para cualquier tipo de problema en el que estemos dividiendo números complejos. ¿Sí? Vamos a utilizar este caso de factorización, solo que aquí obviamente el menos se vuelve más, porque aquí tenemos un i cuadrado, ¿verdad? Y bueno, ya nada más queda que nosotros hagamos el álgebra. Aquí pueden ver de por qué es que se hace, y es porque la gracia es que se cancelan las partes imaginarias. Entonces, una vez dicho esto, lo único que vamos a hacer es vamos a volver a multiplicar esto de una forma inteligente. Lo vamos a multiplicar por 1, pero esto también lo podemos ver como exactamente lo mismo, solo que en vez de 1, bueno, va a seguir siendo 1, pero vamos a escribir al 1 de una forma un poco más, y es que lo vamos a poner como 6 menos 8i partido 6 menos 8i. Esto me da 1 y entonces no estoy cambiando en nada mi ecuación, pero la gracia es que esta parte de abajo la vamos a poder transformar. Este truco se utiliza muchísimo en problemas de físicas y de matemáticas, solo que te fuera un poco más como complicada. Realizando primero la parte de arriba, tenemos 6 por 4, 24. 4 por 8, 32, ¿no? 8, 16, 24, sí, negativo. Menos 32 y copiamos la i, porque más por menos, menos, y tenemos la i. Ahora, 6 por 2 y nos queda 12i, y 2i por menos 8i. Aquí hay que tener cuidado, y esta vez lo voy a poner todo explícito para que vean. Tenemos más por menos, menos. 2 por 8, 16. Y seis. Y ahora i por i es i cuadrado, y
Y en los demás problemas no había estado poniendo el i una vez lo convertía en -1, pero aquí, por si no les quedaba claro, vamos a ver por qué es que se vuelven positivas las cosas. Ahora en la parte de abajo tenemos 6 por 6, 36, y 8 por 8, 64, y por i es -1, y más por menos es menos, entonces nos da más. No lo hice explícito porque ya lo hicimos aquí, ¿verdad? O sea, literalmente esto es la misma multiplicación que hicimos aquí. No la tenemos que estar haciendo todo el tiempo, ¿verdad? Ya sabemos cómo va a quedar. Ahora bien, los números que tienen i los podemos operar con los que tienen i, y los que no tienen i los podemos operar solo con los que no tienen i. Pero tenemos que darnos cuenta que i al cuadrado lo podemos ver como -1. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, aunque este término tenga una i, la gracia es que se transformó de tal forma en la que ya lo podemos operar con los demás números. Y nos va a quedar, agrupándolos, 24, menos por menos me da más 16, y aquí tenemos más 12i menos 32i. Todo esto lo partimos entre 36 más 64, y ahora es nada más un calculadorazo para obtener la respuesta. 24 más 16 creo que es 40. Menos 32 más 12 es menos 20. Veamos el i. Y ahora 34 más 64 creo que es 100. Ah, no, 36 más 64. Al final de cuentas es lo mismo, la misma suma, 100. Y si nosotros quisiéramos, lo podríamos simplificar un poquito más haciendo factor común de 10, ¿verdad? Esto lo podemos ver como 10 por 4 menos 2i, ¿sí? Porque 10 por 4 es 40, y 10 por 2 es 20. Ahora bien, 100 lo podemos ver también como 10 por 10, se van los 10 y nos queda la respuesta. Ya como, de hecho, lo podemos volver a simplificar, ¿no? Esto ya, ya debe ser súper obvio para ustedes, ¿no? 4 menos 2i partido 10. Esto lo podemos ver como le sacamos mitad a todo. 2 menos i partido 5. Ese es el resultado de realizar la división. Nada más por cuestión de terminología. A los números que tienen una cantidad aquí cualquiera, por ejemplo 4.7, con una letra imaginaria, se les llama números imaginarios. No hay mucha creatividad ahí, ¿verdad? Ahora bien, para fines prácticos que vamos a utilizar, un número que no tenga una i, ya sea pi o 24, a estos se les llama números reales, ¿sí? Hay varios tipos de números que no tienen i. Hay un montón de formas de clasificarlos, pero para cuestiones de lo que van a ver en la primera matemática, ustedes solo van a trabajar con números imaginarios y con números reales. Los que no tienen i son reales y los que tienen i son imaginarios. Aparte de eso, cuando tienen una mezcla de un número, por ejemplo, x, ¿verdad? Que puede ser 4 más 3i, a esos números se les llama complejos. Solo van a ver esos tres tipos de números, si no estoy mal. Entonces, imaginarios, números que tienen literalmente una i anclada a ellos. Reales, números que no tienen una i anclada a ellos. Y como tienen números que no tienen i y números que sí tienen i. O sea, literalmente los complejos es la suma de un real, que es este, con un imaginario, que es este. Los reales no tienen i y los imaginarios sí tienen i. Bueno, eso cierra todo lo que van a ver, sinceramente, de cuestiones de números imaginarios en ese curso. Con eso, que ya habíamos tomado como un camino para ver qué pasaba si nos quedaban como resultados en cuestiones de las funciones inversas y etcétera, 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 raíces negativas, y ya más o menos vimos qué es lo que sucede. Vamos a conformarnos con lo que sabemos y vamos a empezar a estudiar las funciones de una forma nueva. Y es que por cuestiones de las aplicaciones y que van a ver después en otras matemáticas, es bastante útil saber los puntos
en los que una gráfica pasa por el suelo, llamémoslo así. Esto, ¿verdad? Nosotros sabemos que es el punto en donde y es igual a cero y con la notación que estamos utilizando sería que f de x, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo en este caso, es igual a cero. A esto, a estos se les llaman los ceros de la función o de la expresión que estamos estudiando. Conocerlos tiene, bueno, desde un punto de vista teórico y práctico es bastante útil. Entonces, vamos a empezar a estudiar cómo le podemos hacer para encontrarlos, cuál es el procedimiento usual y de qué forma podemos como descomponer las funciones o las expresiones que vamos a trabajar en base a esos puntos. Pero antes de eso, vamos a hablar de una cosa importante, pero va a ser bastante rápida y bastante visual, no voy a meter mucho en la teoría de esto. Como habíamos discutido antes, ¿verdad? Este tipo de gráfica la podemos ver como una línea recta que tiene este tipo de ecuación, ¿verdad? Y es igual a mx más b. En este caso, digamos que es la más sencilla de todas, y es igual a x. Una línea recta, ¿verdad? Literalmente, aquí el valor que tiene y también no tiene x, si nos ponemos a encontrar puntitos. Como pueden ver, una línea recta solamente pasa por el cero, por el piso, una vez, ¿sí? Solamente tiene un cero. Ahora bien, ¿qué pasa con las parábolas? Las parábolas, habíamos dicho que tienen forma y es igual a x cuadrado, ¿verdad? Y las podemos ver como dibujitos que pueden ser así, y como podemos transformar las funciones, si quieren, las podemos poner como por aquí, podemos hacer una que viva aquí, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero pasa algo interesante. Si nosotros queremos ver los puntos en los que estas funciones o estas gráficas tocan el cero, empezamos a darnos cuenta de que o no pasan todas la misma cantidad de veces por el suelo o pueden ni siquiera pasar por ahí. O sea, en terminología matemática, esas funciones no tienen ceros, porque aunque esta grafiquita que está aquí tenga un punto en el que es más pequeña, sigue siendo un valor, por ejemplo, digámosle 5. Por lo tanto, va a ser bastante útil empezar a relacionar el grado del exponente de la función con la cantidad de ceros que cruza la gráfica. Como en este caso, tenemos grado 1, hay un cero. Grado 2, hay dos ceros. Pero pueden darse cuenta también que no es que apuro, como decir, que estemos forzados a que tengan que haber dos menos o puede no haber ninguno, como en este ejemplo. Pasa lo mismo con la gráfica de y es igual a x al cubo. Estas gráficas tienen una forma más o menos así, como una S. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Yo la podría subir hasta un punto en el que nunca toque el cero. Como estas son infinitas, ¿verdad? No tiene sentido que yo la baje, porque si yo bajo esta gráfica para ponerla aquí, de todos modos, como siempre está subiendo, más de alguna vez va a pasar por el punto. Pero pasa algo interesante también, ¿verdad? Tengo aquí una que no pasa ninguna vez por el cero, tengo una que pasa una vez por el cero y puedo tener otra, ¿verdad? Que pase algo así, tres veces por cero, ¿verdad? Y entonces, como pueden ver, el número del exponente va a darnos la cantidad máxima de veces que pueden pasar estas funciones por el cero. En este caso vamos a trabajar con funciones a las cuales se les llaman polinomios, que tienen una forma específica, que literalmente para nuestros fines
teóricos que son bastante básicos, las vamos a ver como algo que tenga aquí un numerito con un X a la, o algún grado, más otro numerito por X a la menos un grados, y así van a llegar hasta que tengamos un numerito que no está acompañado de una X. O sea, un polinomio es una expresión que se mira más o menos de esta forma. Por ejemplo, puede ser X 8 por X a la 7, más 4 por X a la 3, más 12. Eso es un polinomio. O sea, literalmente casi que todos los problemas que hemos estado haciendo los hemos estado trabajando nada más con polinomios, y que son sumas de cosas que tienen X con un exponente positivo y que pueden que se estén siendo multiplicadas por algún número a la par de ellas. Lo que vimos, que no lo demostramos, ¿verdad? Pero para fines de este curso no es necesario, que están limitadas por el exponente la cantidad de veces por las cuales pueden pasar por el suelo. Y con eso vamos a empezar a tratar de estudiarlas en base a este tipo de cosas, ¿verdad? Porque pareciera que la cantidad de veces que pasan por el suelo nos explica más o menos cómo es que se comportan, ¿verdad? Porque la roja, digamos, que no pasa ninguna vez por el suelo, sabemos que está como muy alto. La negra, que solo pasa una vez, sabemos que tiene, como decir, la parte curvada bastante recta, llamémosla así. Y la otra, sabemos que tiene que estar bastante curvada para que pueda tener ese comportamiento. O sea, aquí estoy haciendo un análisis bastante como al ojo de qué es lo que está pasando, porque no es mi intención que ustedes salgan con un entendimiento profundo de eso, porque eso ni siquiera lo dan en los cursos de ingeniería. Deberían darlo, pero no lo dan. Y bueno, de esta forma vamos a empezar a tener una idea importante, y es que si nosotros tenemos una ecuación, una función, la cual es, por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 1, nosotros sabemos que podemos factorizarla de esta forma, porque es el caso típico del trinomio cuadrado perfecto. Pero esto, la gran, como decir, fortaleza que tiene, es que si nosotros queremos encontrar el punto en el que este f de x, o llamémosle y, como le quieran llamar, es igual a cero, es muy fácil poder solucionar esa ecuación. Con esta expresión teníamos que hacer, digamos que la fórmula cuadrática, y en cambio, con la expresión que tenemos aquí abajo, literalmente lo único que tenemos que hacer es aplicar la raíz cuadrada de ambos lados y pasar el otro número a restar, ¿verdad? Ya tenemos la respuesta. Y en este caso sabemos que obviamente esa es la respuesta, ¿verdad? Porque cuando x es menos 1, nos queda menos 1 más 1, esto es 0. Igual, para graficar, para graficar esta expresión, lo voy a hacer en Wolfram para que nos quede más bonito, pero, aló, no sé por qué me sacó del programa. Ahorita lo vuelvo a abrir. Bueno, mejor sigo trabajando aquí por estar tabulando el graficador. Tal vez fue que se me cerró el programa. Pero tenemos una cosa interesante, y es que aquí acabamos de ver que la única forma en la que la función pueda ser cero es cuando x es 1. O sea, solo hay una solución. Y como pueden ver en este dibujo, nosotros habíamos visto que literalmente solo podíamos tener como que tres tipos
de dibujos de parábolas, los que justamente pasan por el cero y después vuelven a ir para arriba, los que pasan dos veces, ¿verdad? O los que nunca pasan. Por lo tanto, nosotros descubrimos, ¿verdad? Que la ecuación con la que estamos trabajando es una ecuación de este estilo. ¿Por qué? Porque solamente hay una solución. Y la forma en la que la veríamos sería más o menos así. Sabemos de que cuando x vale menos 1, es justamente el punto en el que la gráfica es 0. Luego, si quisiéramos hacer un dibujo como con mayor precisión, ¿verdad? Tendríamos que hacer una tabla de valores o ponerlo en un graficador, pero más o menos ya sabemos que tiene un comportamiento aproximadamente de este estilo. Pueden observar que si nosotros viviéramos en una época en la que no existieran ese tipo de herramientas para graficar, este tipo de cosas nos ayudan a poder realizar, como decir, nuestros modelos que necesitamos o para poder comprender la forma en la que tienen ese tipo de cosas. Y bueno, no es solo que sea necesario para hacerlo a mano, ¿verdad? Una computadora, si quiere hacer el dibujo, tiene que hacer algo muy parecido. Tiene que hacer eso para encontrar el punto en el cual hace el dibujo. Y con esto, digamos, podríamos hacer una cantidad tremenda de ejemplos. Pero lo que quiero como dar a entender con digamos, con esta idea, es que si nosotros tuviéramos la factorización de algún tipo de problema que nos daban una expresión aquí que tenía alguna forma cualquiera, y podemos utilizar el método de tijeras para factorizarlo, o la diferencia de cuadrados, nos va a quedar una expresión que tenga más o menos esta forma. Digamos que tenga este tipo de comportamiento. Coloquemos aquí un número negativo para que sea, como decir, más general. Teníamos un problema, nos dieron un problema de factorizar algo y lo factorizamos de forma. Y aquí es justamente el punto en donde hace clic la necesidad de haber practicado tantas veces la factorización y de por qué era tan importante. Porque al tener expresiones de esta forma, solucionar la ecuación que nos dice encuentren cuando f de x o llámenle y pasa por el suelo, que es que sea exactamente igual a cero, lo que nosotros vamos a hacer es, en vez de tener una ecuación cuadrática que sí, no son tan complicadas de resolver, ¿verdad? Pero lleva más trabajo, sencillamente vamos a tener una ecuación de grado 1 y eso es literalmente pasar algo a dividir y se resuelve de manera inmediata. ¿Cuál es la estrategia que vamos a utilizar para resolver estos problemas? Es la siguiente. Si yo supongo que esto no es cero y me da un número, imaginen que el resultado de esto me da 14, pero esto, colocando algún número, me da cero. De hecho, en este caso serían 3 por 7, 21. Si yo coloco que aquí x es igual a 7, ¿verdad? Esto me va a dar 30 de resultado, pero en el lado derecho me va a dar 7 menos 7, que es cero. ¿Y cuál es, como decir, la gracia de esto? Y es que como yo tengo la multiplicación de 30 con cero, el resultado va a ser cero. Entonces, si uno de los dos es cero, se cancela toda la ecuación. ¿Qué es lo que yo quiero, verdad? Porque yo quiero que el resultado me dé cero. Por eso, lo que vamos a decir es que este sistema va a tener dos soluciones. Va a tener una solución, llamémosla solución número 1, cuando 3x más 9 es igual a cero, y va a tener otra solución, llamémosle solución número 2, que va a ser cuando x menos 7 va a ser exactamente igual a cero. Quiero que vean que en el problema anterior, que era más fácil, ¿verdad? También teníamos exactamente lo mismo, pero teníamos exactamente lo mismo dos veces. Si nosotros utilizamos la misma notación que estoy utilizando aquí y escribimos aquí solución 1, ¿verdad? Como nosotros podemos ver esto como la multiplicación de x más 1 por x más 1, nos va a quedar que la solución 1 es cuando x más 1 es igual a 0 y que la solución 2 es cuando x más 1 es igual a 0.
Entonces, la solución uno es igual a la solución 2. En teoría, tendrían que ser números distintos, ¿verdad? Pero justamente en este ejemplo, los dos son exactamente iguales. Ahora bien, en el caso que estamos solucionando ahorita, sí tenemos números distintos, ¿verdad? O al menos eso parece. Si solucionamos la segunda ecuación, de forma sencilla podemos encontrar que x es 7. Y si solucionamos la primera ecuación, encontramos que x es -3. Por lo tanto, la forma en la que vamos a graficar este problema, o digamos esta función, es la siguiente. Sabemos que cuando x es -3, la gráfica pasa por 0. Y sabemos de nuevo que cuando pasa por 7, la gráfica otra vez pasa por 0. Entonces, si pusiéramos aquí un punto al que le llamamos 7 y un punto de este lado al que le llamamos -3, y bueno, si quisiéramos hacer algo con mayor exactitud, tendremos que hacer una tabla de valores. Déjenme ver si ya quiere funcionar el graficador. Bueno, si no, mejor no me arriesgo, que se cierre el programa. Va a ser algo de este estilo. Viene por acá, baja y vuelve a subir. Como pueden observar, este tipo de formas de factorización, que literalmente factorizar este tipo de expresiones con sus raíces, ya utilizando un poco más de la terminología, nos permite encontrar una forma más simplificada de resolver el problema. ¿Sí? Literalmente es esto. Se realizan este tipo de cosas sin tomar en cuenta la teoría, porque también hay un montón de cosas muy interesantes ahí, porque nos facilitan para poder realizar cualquier tipo de gráficas que se quieran hacer, cosas que se quieran modelar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una ecuación bastante sencilla de resolver, es una ecuación lineal, no es una ecuación cuadrática. Pero vamos a empezar a tener problemas cuando nos metamos con ecuaciones más complicadas, porque aquí nosotros estamos trabajando con cosas que tienen o grado uno o grado 2 o grado 3. Y todas estas se pueden solucionar sin mucho problema. Pero, digamos, nadie nos está limitando a que nos den una función que tenga una forma más de este estilo, ¿verdad? 4x a la 8 más 3x a la 7 más 2x a la 2 más x más 16. Y para encontrar las soluciones de este tipo de ecuaciones, vamos a tener que utilizar todavía herramientas más ingeniosas para, como decir, para las limitaciones con las que vamos a trabajar con el curso que van a llevar. No van a haber métodos muy potentes, sino van a haber dos métodos. El primero, que es el que de verdad resuelve las cosas, le van a llamar división sintética. No lo voy a cubrir yo porque existen todos esos temas los da hasta Julio Profe, ¿no? Y ya hay cientos de videos que explican este tipo de operaciones. No son muy complicadas, solamente lo importante es tener la idea inicial y de hecho a mí, como ese tipo de cosas no se suelen hacer a mano, ¿verdad? Ya se hacen después a computadora, a veces se me olvida y tengo que volver a ver más o menos cómo es que funcionaba y volverme a aprender cómo es que es el procedimiento más sencillo para realizar ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, no es que se lo tengan que saber de memoria o que sea súper útil para su desarrollo profesional que lo sepan implementar. Nada más que lo entiendan y bueno, y ya. Y el segundo método que van a utilizar para poder resolver ese tipo de cosas se va a llamar el método de las raíces de Descartes. Entonces, eso lo voy a escribir mejor aquí. Y ese es del cual vamos a hablar nosotros un poco, porque es más como conceptual que un proceso que se lo hace a una computadora y lo hace inmediatamente. Solo se lo tiene que memorizar. La idea detrás de esto es la que yo les dije, que es súper importante. Vamos a suponer
que una función de las que estamos trabajando, que son polinomios, solo puede tener soluciones a lo más del el grado, o sea, tú solo puedes tener un número de soluciones que su grado más grande del exponente. O sea, esta expresión que tiene y es igual a x a la 3 solo puede tener tres soluciones. Esta expresión que es x a la 2, ¿verdad? Porque aquí nos da 3x por x es x cuadrado, solamente puede tener un máximo de dos soluciones, como lo es aquí, pero no quiere decir que tenga que obligadamente tener esa cantidad de soluciones. Como pueden ver, en este caso, solo había una solución. Y entonces, ¿qué sucede con las ecuaciones que no tienen soluciones, como esta? ¿Cómo podemos escribir este tipo de cosas, verdad? Porque si las demás las podemos escribir como la solución o como la factorización de un problema, ¿cómo lo hacemos para escribir estas que no tienen, en teoría, solución? Y para ello, lo que vamos a hacer es que nos vamos a auxiliar de los números imaginarios. ¿Y cuál es la gracia? Imaginen que tuviéramos una función que fuese f de x es igual a x al cuadrado más 1. Y a nosotros nos piden encontrar cuáles son las soluciones de esta ecuación. Y si nosotros queremos ver el punto en el que f de x es igual a 0, vamos a tener un problema. Y es que 0 tiene que ser igual a x al cuadrado más 1, o que x tiene que ser igual a la raíz cuadrada de menos 1. Aquí tiene que ir el más menos, ¿verdad? Y aquí es en donde nacen la mayoría de nuestros problemas para este método, ¿verdad? O sea, para este tema. Y por eso es que estudiamos hace un ratito cómo se comportaban los números complejos. Porque como pueden ver, la solución de esta ecuación es justamente la letra i, o el número i, como le quieran llamar. Y efectivamente, ¿verdad? Si nosotros ponemos i al cuadrado, nos va a dar negativo, y menos uno más uno nos da cero. Entonces, efectivamente, son soluciones de nuestro problema. Pero por cuestiones que no vamos a tocar conmigo y que no van a tocar en el curso, porque ya son cosas un poco más avanzadas, aunque la verdad las deberían explicar. No les voy a explicar por qué es que esto, que tenga solución, no con un número, llamémoslo de verdad, sino con un número imaginario, lo que significa es que la gráfica nunca pasa por el origen, o por el cero, o por el piso, como le quieran llamar. Las ecuaciones que tengan soluciones que son imaginarias, lo que sucede es que no pasan nunca por el suelo, porque el suelo es un número real, ¿verdad? Es un número al cual le llamamos y igual a cero. O sea, cero no está siendo acompañado de ninguna i, y como los resultados de ese tipo de operaciones, que sí los podemos hacer, ¿verdad? Los hicimos, no están acompañados de una i, lo que significa es que no pasan por el cero. O sea, así de sencillo, ¿verdad? No hay que complicarse mucho, sino como no tienen i, entonces nunca pasan por el cero. El resultado va a quedar en algún punto, en algún lado, que tal vez no es tan obvio encontrar dónde es, pero por el cero no pasa. Y básicamente, eso es lo que vamos a utilizar. Hiciéramos una tabla de valores, digamos. Y nosotros ponemos aquí x y x al cuadrado más 1. Podemos ver que en cero nos da 1, que en 1 nos da 2, que en 2 nos da, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la forma más fácil de verlo es, si nosotros sabemos que esta gráfica es la gráfica de x al cuadrado, la que pasa justamente por aquí, si nosotros le sumamos 1, lo que estamos haciendo es un desplazamiento vertical, ¿verdad? Por eso es muy útil saber hacer desplazamientos de funciones. Entonces x al cuadrado más 1 se va
a ver de esta forma. Está justamente aquí por uno y va para arriba. Como pueden ver, nunca pasa por el cero, que es justamente lo que nosotros encontramos, ¿verdad? Si había solución, tiene solución con los números imaginarios. Y entonces, para nuestros fines prácticos, esta cosa no tiene solución. ¿Por qué? Porque la solución es algo que para nosotros ahorita no tiene sentido. Es como que nosotros le preguntáramos una cosa en español y nos responde en francés. No sabemos. No tiene sentido lo que nos está diciendo. Llegamos a algo que básicamente nos dijo que nunca va a pasar por el cero y lo podemos ver así. Pero de la misma manera, este tipo, como decir, de simplificaciones con números complejos, es justamente la herramienta que necesitamos para poder escribir cualquier polinomio como una multiplicación. Y una multiplicación en el sentido de la forma en la que lo simplificamos con sus raíces. Aquí, este polinomio, que originalmente era 3 por x me da 3x al cuadrado, sería 3, tenemos menos 21x, tenemos más 9x y tenemos menos 63. El polinomio que originalmente era este valor, lo podemos reducir mediante esta expresión. Y así vamos a poder hacer un procedimiento similar para agarrar polinomios que tienen números muchísimo mayores y escribirlos mediante multiplicaciones de ese estilo, solo que ahora vamos a limitar, no los vamos a limitar a que los resultados tengan sentido, o sea, que sean números reales. Los resultados van a ser cualquier número, o sea, literalmente cualquier número, para poder hacer como trampa y escribirlos de esta forma que nos simplifica un montón, como decir, resolver las ecuaciones, que usualmente es encontrar los puntos en los que valen cero. Y bueno, voy a hacer una recapitulación, que ya casi llegamos a la hora de clase y quiero que tengamos un tiempo al final para preguntas por si tienen dudas de cosas que hemos visto durante el curso. Lo último que vimos fue esto de los números complejos, ¿verdad? No me metí mucho a eso porque les juro que no lo van a ver a detalle. Literalmente solo les van a enseñar, no les van a explicar ni siquiera qué son y solo les van a enseñar a operarlos. Y entonces nosotros al menos aquí vimos más o menos de dónde salen y aprendimos a operarlos, que utilizan herramientas de cosas que ya usamos antes. Esto nos va a servir porque algo que sí es importante y sí va a ser importante para uno de sus parciales es que sepan encontrar los ceros de una función. Para hacerlo, literalmente lo que tienen que hacer es igualar esto al cero, ¿verdad? Y esto es lo mismo a que si la altura o f de x valga cero y visualmente se va a ver cierto, justamente el punto en el que la función pasa por el piso. Pero esto sí lo vimos nada más sin demostración. Cuando empezamos a hacer dibujitos de las funciones para ver más o menos cómo se comportan, hacemos un dibujo de una línea recta, de una parábola y de una como S, que son las cúbicas, nos damos cuenta que no siempre van a pasar la misma cantidad de veces por el cero. A veces ni siquiera pasan por ahí. Y por eso es importante entender qué es lo que significa. Si nunca pasan por el cero, lo que significa es que estos polinomios, lo que, la forma en la que se pueden simplificar es como si fueran números complejos, porque la expresión x al cuadrado más uno yo la puedo escribir como una diferencia de cuadrados, pero con números complejos, como x más y x menos y. ¿Por qué? Cuando yo hago esta multiplicación, el resultado me queda el primero al cuadrado, menos y por x, menos y x. Ahora, x por y, más y x. Y por y cuadrado. Positivo por negativo, negativo. Se van estos dos, y entonces me queda x al cuadrado. Aquí me queda menos y cuadrado, pero y cuadrado es menos 1 y más 1. Entonces, la gracia de utilizar números complejos es que nos ayudan para poder escribir a los polinomios de una forma más bonita, digámoslo así, que es como una multiplicación. Y esto es muy útil
porque nos explica el punto en el cual la gráfica pasa por el cero. Y bueno, básicamente de esto nacen este tipo de algoritmos como el de división sintética o el de división larga, que lo pueden ver en YouTube, no es muy complicado, literalmente es solo seguir un algoritmo que utiliza básicamente un método que no me parece muy complicado de entender. O sea, creo que si lo miran con atención, en 15 minutos ya pueden tener una buena idea, porque hay muy buenos videos que explican esto en Internet o muy buenos libros. Y después está el método de las raíces de Descartes, que no lo hablamos como tal, pero de una forma bastante intuitiva, porque literalmente esto lo hacen casi solo como al tanteo en ese curso, es esto. Si ustedes saben que tienen un polinomio que tiene grado 3, esto quiere decir que a lo más puede pasar 3 veces por cero. Entonces, si ustedes por algún motivo conocen alguna de estas raíces, pueden empezar a jugar para entender si las raíces van a ser reales o van a ser imaginarias. ¿Cómo así? Imaginen que yo les digo que tengo un polinomio. A ver, bueno, voy a decirles que tengo un polinomio cualquiera, porque si lo construyo ahorita, posiblemente no cumpla lo que yo quiero, ¿verdad? Tengo un polinomio que no pasa de grado 3, que no pasa por 10 igual a 0, como le quieran llamar, el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, con esto, lo que yo les voy a preguntar es, ¿las raíces de este polinomio son reales? O sea, las raíces del polinomio, ¿verdad? Son los números en los que la gráfica pasa por cero. O sea, esta y esta. Entonces, si yo tengo un polinomio que no pasa por el por y igual a cero, o sea, que no pasa por el suelo, significa que no tiene raíces reales. ¿Por qué? Porque si tuviera raíces reales, pasaría por el cero y entonces no tiene sentido lo que estamos diciendo. ¿Sí me entienden? Es básicamente utilizar como lógica de, bueno, si no pasa por ahí, obviamente, no tiene ningún número de esos, tiene que darnos un valor que haga que pase por ahí. O sea, es decir lo mismo de dos formas distintas, ¿no? Y esa es como la idea del método que yo miro que muchas personas tienen bastante problema a la hora de entenderlo y sí los preguntan casi que para todos los exámenes. No vale tantos puntos, pero es una idea de este estilo y si ya tienen como al menos el germen de la idea, no creo que les cueste después hacerlo, que literalmente es llenar una tablita. O sea, no es muy complicado. Bueno, y ya, digamos, dado eso, solo por si no han trabajado antes con polinomios, les recuerdo, yo creo que sí ya trabajaron con polinomios, pero para encontrar el grado de un polinomio, lo hacen de esta forma. Si tienen, por ejemplo, x al cubo más 8x, el grado de esto es 3. Y si tienen x a la 8, digamos, más x a la 9, el grado de esto es 9. El grado de un polinomio es el número del exponente más alto. Entonces, en este caso, el exponente más alto es 3, el grado es 3. En este caso, el exponente más alto es 9, el grado es 9. No importan los demás, solo importa el número del más alto. Y bueno, creo que con esto ya cubrimos suficientes temas de, del curso. No sé si ustedes se quedaron con alguna duda de algo que cubrimos o si tienen alguna duda de un problema que esté relacionado y que no hayan podido resolver. O bueno, ya me dirán.